Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional y México Energía que Mueve. Hoy, martes 26 de septiembre del 2023, platicaremos de los materiales para vehículos eléctricos. Dentro de los 10 ítems de los vehículos eléctricos, eh, ya hemos platicado en la temporada 2 de la parte infraestructura, logística, política, modelo de negocios y capital humano. Y en esta tercera temporada, en el capítulo 3 hablamos del Smart Grid, en el capítulo 4 de autopartes que se desgastan, y en este capítulo 5 hablemos de los materiales de los vehículos eléctricos. Para ello, entender lo que he platicado aquí ya en varias ocasiones y incluso hay videos en la primera temporada, que el hidrógeno es el vector de crecimiento energético por excelencia, porque es el elemento más abundante en el planeta Tierra, pero el problema es que no se encuentra en estado natural. Entonces tenemos que producirlo, es decir, separarlo de las moléculas en donde está integrado. Entonces, la obtención de energía mecánica a partir de hidrógeno, que es lo importante para la movilidad, para los vehículos, hay tres formas con el hidrógeno de obtener ese movimiento mecánico. La primera es obtención de energía eléctrica. Entonces, si yo ya tengo hidrógeno con una pila de combustible de hidrógeno, que finalmente es energía química que vía esa pila de combustible se convierte en energía eléctrica, con una eficiencia de esta pila de combustible de 0.06, o sea, 60%, se convierte en energía eléctrica. Y ya de energía eléctrica pasa a energía mecánica de movimiento, o sea, el motor eléctrico hace mover al vehículo con una eficiencia del 0.95%. En el capítulo anterior mencionaba que la forma más eficiente de hacer que un vehículo se mueva es vía un motor eléctrico. Y aquí está el valor más concreto. En el capítulo anterior dije 90 y tantos por ciento, aquí aparece con 95%, dado por ACEPA, Asociación Española de Propulsión Automotriz. Entonces, esto pues sí es importante el movernos hacia los vehículos eléctricos, hacia la electromovilidad, porque los motores eléctricos son los más eficientes para estar convirtiendo a energía mecánica de movimiento. La otra forma de obtener esta energía mecánica por medio del hidrógeno es por la combustión. Entonces, para ello, el hidrógeno lo tengo que volver un combustible, lo que he mencionado, un combustible sintético, es decir, combinarlo con dióxido de carbono y obtener los e-fuels, es gasolina sintética, diésel sintético, e-fuels y gasolina y diésel, y entonces con la energía química hacer la combustión y la combustión también tiene una alta eficiencia de hacer que la combustión me dé energía térmica, que me dé calor, 0.95%. Y la energía térmica, ya pasarla a movimiento, las eficiencias son bajas. Aquí estamos hablando de menor o igual al 0.5. Yo hablaba de alrededor de entre 30 y 40%. Bueno, es que el motor de gasolina está entre el 20 y 30, el motor diésel entre el 30 y el 40, hay unos 45% para motores de barcos ya muy grandes, muy especiales, y para motores de competición, vehículos de carreras, Fórmula 1, pues se comenta que sí están llegando casi al 50%. Lo importante es que, bueno, también el hidrógeno, sin combinarlo con dióxido de carbono, pues también puedo usar combustible, encenderlo, quemarlo y generar esa combustión que me da una energía mecánica que me va a hacer que esté cerca del 0.05% a movimiento mecánico. Y finalmente, la tercera opción de obtener ese movimiento mecánico vía hidrógeno es combustibles derivados de H2, que aquí es lo que también había mencionado, esos combustibles derivados llamados e-fuels. Entonces, son las tres formas. Quemar directamente el hidrógeno, uno, hacer con hidrógeno y combustibles y también quemarlos,
y dos, con la parte de pilas combustibles, pilas de hidrógeno que transforman directamente la energía química a energía térmica. Ahora, ¿por qué es importante ponerlo en perspectiva este cuadrito en el tema de materiales? Bueno, el que yo pueda producir hidrógeno verde es todavía muy ineficiente. Estamos hablando que el 60% de cuando yo produzco electricidad por alguna otra situación y esa electricidad la quiero almacenar hidrógeno, la meto en agua y por hidrólisis, electrólisis, separo el hidrógeno del oxígeno del agua. Pues solamente el 60% de esa electricidad se va a convertir en hidrógeno y el otro en calor, que otra vuelta, repito, es energía que ya no nos es útil, es un calor de baja calidad energética, o sea, con alta entropía. Y entonces, ¿qué necesitamos? Mejorar esa producción de hidrógeno con mayor eficiencia. Entonces, si yo tengo energía eléctrica, ahorita es mucho más eficiente guardarla en el material ya concebido como el mejor en una aleación de litio-níquel, más conocidas como pilas de litio, aunque no son 100% litio, tiene una pequeña aleación de níquel. Entonces, ahí estoy casi llegando al 90% de eficiente al estar almacenando esa energía. Entonces, con una batería de litio, de ese 90% de energía que almacené en esa batería de litio, porque el otro día se fue también en calor, le tengo que multiplicar el punto 95 que esa electricidad se va a pasar al motor eléctrico para volverse energía mecánica. 9 por 9,81, estamos hablando que todavía estamos arriba del 80 y tantos por ciento de eficiencia. En el caso del hidrógeno, no. ¿Por qué? Porque yo tengo que, para producir hidrógeno con electrólisis, solamente es el 60%. A ese 60% que lo tengo ahí en hidrógeno, la hora de que se convierte en electricidad por una pila de combustible de las más eficientes que son las PEM, después sabremos qué significa las PEM, son muchos tipos de configuraciones de estas pilas de hidrógeno, es el 60%. Entonces, 60 por 60, estamos 0.6 por 0.6, 0.36. A ese 0.36 hay que multiplicarlo por el 0.95, pues son 30 y bajos. Implica que sigue estando por arriba de una eficiencia de un motor de gasolina, tirándole a un motor de diésel. Entonces, sí es mejor porque lo que decíamos la vez pasada, el motor diésel va a estar aventando la gasolina, digo, los productos derivados de esa de ese diésel, perdón, en las ciudades. En cambio, si yo genero la electricidad este, con fuentes renovables para producir el famoso hidrógeno verde, porque son fuentes renovables fotovoltaicas, aerogeneradores, hidroeléctricas, o como dije la vez pasada, con la marea, entonces sí disminuye la contaminación. Y en el dado caso, como lo decía, bueno, si produje la electricidad con un combustible fósil y aún así la electricidad no quiero que se desperdicie en los sistemas que se van a tierra, poderla reutilizar en ese excedente que manejé la vez pasada, bueno, al final me va a dar una eficiencia de lo que es un motor diésel, pero estoy contaminando o afectando en un lugar en donde hay más árboles, en un lugar en campo, en un lugar fuera de las grandes ciudades, dañando menos a los humanos. Entonces, en la parte ambiental, en la parte económica, el hidrógeno ya es una realidad que es algo muy importante de usar. Para competir en almacenamiento de energía en eléctrica en eficiencia, se tiene que seguir investigando los materiales con los cuales podemos estar almacenando este hidrógeno para poderlo usar como un combustible de mayor eficiencia en la conversión, en el almacenamiento y conversión de esta electricidad. Es por eso que es lo importante, porque todo lo que hemos platicado del hidrógeno en un futuro va a ser real, en el presente ya hay vehículos de hidrógeno, pero hay que seguir investigando los materiales, como fue llegar al litio. Las pilas químicas pues son desde el origen. Recuerden que incluso el primer vehículo fue hecho un vehículo eléctrico, no uno de motor de combustión interna, pero era muy caro el tener las baterías almacenando electricidad para mover el motor eléctrico.
es mucho más económico el motor de combustión. Hasta ahorita que Tesla logró hacerlo económico y ya todas las empresas han hecho, sí, carros que eléctricos pueden ser utilizados por el público en general. Lo mismo va a pasar con el hidrógeno, pero el tema importante del hidrógeno para que sea una realidad económicamente viable para todos es materiales, y es el tema de hoy, materiales. De ahí los 5 ítems de las autopartes que se desgastan en los vehículos eléctricos son materiales para el almacenamiento de hidrógeno, para las baterías, que aunque ya está muy avanzado, creo que es los materiales más avanzados, hay que seguirle investigando. La parte de las carrocerías, aquí algo que recuerdo mucho cuando creé la carrera de Ingeniería de Sistemas Automotrices, como parte de este comité del Politécnico representando a la CIME Zacatenco, Ford visitó las instalaciones de CIME Zacatenco y los investigadores de CIME Zacatenco, del Politécnico, dicen, bueno, ya de tanta plática, dame un ejercicio directo en los cuales nosotros podamos investigar. Y Ford dijo, materiales. Estamos buscando que las carrocerías sean cada vez más ligeras. Y vaya, desde que Ford eh, se involucró en los aviones, buscó materiales más ligeros para que estos aviones fueran más rentables. Entonces, los materiales para hacer ligero los vehículos es tema, pues desde que se inició la propulsión por vehículos automotores, aviones, barcos, naves espaciales, vehículos, trenes, porque eso implica que es menos peso el que estás moviendo con el motor. Y vaya, todavía hay bastante que hacer. Aquí se ve la parte de las carrocerías, es lo que ha hecho carrocerías fuertes y más ligeras es el magnesio y obviamente la fibra de carbón. En el caso de las baterías, como lo vemos aquí, es litio, cobalto, níquel y magnesio lo que se necesita. En el caso de los motores, que es el punto quinto, es el neodimio principalmente. Y obviamente los dieléctricos y conductores de electricidad, aluminio y cobre. Entonces estos 5 ítems vamos a platicarlos el día de hoy. Hay algunos que podemos y voy a ampliar bastante ellos en las futuras temporadas, como es el almacenamiento de hidrógeno, como es el tema de las carrocerías, como es el tema de los dieléctricos. De las baterías no, y de los motores un poco. Eso es para futuras temporadas. Primero, que tiene que ver con almacenamiento de hidrógeno, que es el más grande, el que me voy a llevar temporadas sin temporadas, porque es el centro de este programa de investigación de tecnología de almacenamiento de energía, que buscamos almacenamiento de energía en hidrógeno y que es donde se requiere mucha investigación. Pues solo mencionar lo que ya he dicho en la temporada 1, que el almacenamiento de hidrógeno se puede hacer físicamente en contenedores y basado en materiales. Lo que tiene que ver con materiales, pues esto es lo que tenemos que tratar el día de hoy, pero que es tan extenso, pues que solamente vamos a dar un overview. Y en la parte de almacenarlos físicamente, lo hicimos en la temporada 1, en donde vimos cómo se almacena en gas comprimido, que para vehículos ligeros se almacena a 700 bar y para vehículos pesados, perdón, a 700 bar y para vehículos ligeros a 350 bar. En el caso de este gas comprimido, criogénico, y pues eso es bajando la temperatura. Y si bajamos más la temperatura, pues es de forma líquida, que esta es la forma más cara de estar almacenando el hidrógeno. Entonces, la forma en que se utilizan para los vehículos es en gas comprimido, para algunas situaciones especiales, no tanto de movilidad, en la parte de criocompresión, y sí hay situaciones donde se utiliza para la movilidad en situaciones líquidas, pero son muy caras. En el caso de almacenar el hidrógeno, esto es directamente, físicamente, pues tengo el gas hidrógeno que va a hacer que yo tenga mi tanque de gas en mi vehículo y en vez de ir a cargar gasolina, vaya yo a cargar hidrógeno a una hidrogenera.
se carga el hidrógeno a este tanque y ya lo está usando mi vehículo. Pero lo más importante es como si yo tengo mi pila de litio, que ya hasta lo utilizan los celulares, y esa pila la recargo con la fuente de energía eléctrica de mi casa. Existen ya igual las pilas de combustible hidrógeno. Ustedes cargan la pila con electricidad de la casa y incluso la ventaja es el mayor tiempo de duración. Una celular cargado con una pila de litio, ustedes lo tienen y 2 días son las máximo que puede durar en un uso tranquilo, 3 y casi no usan su celular, pero hasta ahí. La mayoría que usamos mucho el celular son horas y hay que volver a cargar el celular. En cambio, un celular que ya los hay, que tiene una pila de hidrógeno, dura semanas. Entonces, aplicaciones para tener energía de reserva en servidores de cómputo, la solución es pilas de hidrógeno. Y eso es a que estos materiales, al estar almacenando hidrógeno, lo almacenan con mayor capacidad y eso implica que en un mismo espacio de una batería de litio y una batería de hidrógeno, en el mismo espacio se almacena más electricidad en la batería de hidrógeno. Repito, es más ineficiente, sí, porque mucha de la electricidad que estoy metiendo a esa batería se está transformando en calor, no tanto así en la batería de litio. Y entonces hay que mejorar esos materiales. Incluso el litio tiene un amplio espectro de temperatura en donde puedo estar regresando la energía eléctrica hacia donde se utilice. En el cambio, el hidrógeno no. El espectro de temperatura depende del material con que se esté almacenando el hidrógeno. De ahí que haya diferentes materiales donde almacenemos el hidrógeno. Lo podemos almacenar en materiales que puedan absorber, perdón, con D, absorber el hidrógeno. Es decir, que al final el átomo de hidrógeno, como hemos visto en el episodio anterior, pues tiene electrones, tiene un solo electrón de valencia. Ese electrón genera una carga eléctrica. Las moléculas de ciertos materiales quedan por su disposición cargadas eléctricamente. Y si esta carga atrae a la carga del hidrógeno, obviamente carga de signo contrario se atrae, debe de ser cargas diferentes para que se atraigan, y el hidrógeno queda entonces eléctricamente pegado a este material y eso se le llama adsorción. Muy diferente a la absorción, en donde la absorción simplemente es como una esponja que absorbe el agua. No, no, aquí es absorción y es por cargas eléctricas. Vamos a trabajar de muchos materiales que hacen este fenómeno. Desafortunadamente todavía no hay grandes eficiencias que pueda haber pilas muy, muy grandes, pero las pilas de hidrógeno MOF sí ya son una realidad y sí son muy utilizadas. La otra es líquidos orgánicos. El más conocido es el metilciclopentano, pentanos y pentano. Entonces, de esos líquidos orgánicos, son pocos los que ya han logrado hacer pilas prácticas. Lo que sí ya hay bastantes son los intersticiales, que el hidrógeno se mete en los huecos intersticiales de otros materiales. Es lo que llaman en electrónica el dopado. Yo tengo conductores que conducen la energía eléctrica, aisladores que no conducen la energía eléctrica y semiconductores que a veces sí dejan pasar la energía eléctrica y a veces no dejan pasar la energía eléctrica. ¿De qué depende de que se comporten como conductores o aislantes estos semiconductores? Depende de qué dopaje le estemos metiendo al silicio o al germanio, que son los semiconductores. Bueno, de la misma forma, en los intersticios que hay en las moléculas de un material, ahí se pueden estar metiendo el hidrógeno. Y, por ejemplo, aquí tenemos el hidrógeno metido en los intersticios del níquel de lantina. Y el más común es los hidratos complejos. Estos estos hidruros complejos, pues es meter al hidrógeno
con una sal para formar un hidruro complejo de una sal. Aquí tengo el ejemplo del hidrógeno con el aluminio de sodio, pero esta es la forma eh, donde más se ha avanzado, en donde hay muchos ya aplicaciones de materiales de sales que se combinan con el hidrógeno para almacenarse y después se utilizan para producir la electricidad. Entonces, si lo ven aquí, el verde es el hidrógeno, el azul es el aluminio y el amarillo anaranjado es el sodio. Finalmente es pues una combinación química del hidrógeno, que también es de lo más utilizado. Y aquí tenemos el hidrógeno combinado con el boro y el hidrógeno combinado con el nitrógeno, en donde vemos que el verde es el hidrógeno, el azul el nitrógeno y el amarillo o anaranjado es el boro. De todas estas, eh, son capítulos y capítulos de lo que podemos estar platicando, y entonces vamos a ver aquí que este es el que más vamos a utilizar. Nada más como ejemplo. Vemos aquí las sales en las que se combina. Esto es bajado del libro de nanomateriales de aplicaciones de almacenamiento de hidrógeno. Este libro es del 2021, es donde está lo más reciente que se ha avanzado en materiales. Lo compré electrónicamente y voy a estar platicando de los avances que se ven en este libro en capítulos posteriores, en temporadas siguientes. Pero vean aquí cómo es el comportamiento del hidrógeno, la densidad gravimétrica contra la densidad volumétrica de almacenamiento de hidrógeno, en donde dependiendo de si es hidrógeno gaseoso, las presiones que deben estar en los cilindros para poder ser almacenado, 200, 500, 800 bar, o hidrógeno gaseoso presurizado en cilindros compuestos, entonces ya las presiones son todavía mayores de 500, 800, 1200, 2000 hasta 5000 bars para poderlo almacenar. Y dependiendo de los materiales, esto es gaseoso, aquí esta línea en medio está hidrógeno líquido y por arriba de esta línea ya son sólidos, que son los materiales, que es donde está la investigación propiamente de materiales. Implica que yo aquí tengo, por ejemplo, el hidrógeno con el boruro de potasio, el hidrógeno con el aluminio de litio, el hidrógeno con el boruro de sodio, el hidrógeno con el boruro de litio, que son estos anaranjados. En negro tengo el hidrógeno con magnesio, el hidrógeno con ferruro de magnesio, el hidrógeno con ferruro de titanio, y así cada uno me da cierta capacidad de almacenaje dependiendo de la combinación de la densidad volumétrica entre la densidad gravimétrica para decir cuánto hidrógeno estoy almacenando. Vean, aquí estoy almacenando en esta línea 5 gramos por centímetro cúbico, en esta línea 2 gramos por centímetro cúbico, en esta línea 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, los más importantes son, por ejemplo, el hidrógeno con el níquel de lantánido. Repito, es bastante lo que hay que trabajar en estos materiales para seguir mejorando esta densidad de almacenamiento, aumentarla de 5 gramos por centímetro cúbico a muchos más. Lo que continúa es que la parte de las baterías, como se ha explicado, es el litio, cobalto, níquel y magnesio, donde el litio con el níquel es propiamente pues, para hacer la aleación donde está almacenándose la energía. El magnesio es más para la parte de los electrodos de conexión junto con el cobalto, aunque el cobalto también se utiliza en aleaciones de litio y níquel para mejorar la eficiencia de almacenamiento de energía eléctrica. Y vean que para el 2021, de todo la disponibilidad de litio que hay en el mundo, o las reservas que hay en el mundo, en el 2021 se ha ocupado el 6.5%. Y se espera que en el 2050 ya se haya usado el 14.89%. Esto obviamente va a cambiar porque se espera que haya más descubrimientos de litio y entonces la disposición de litio en el mundo sea mayor y obviamente este porcentaje a lo mejor no es del 14, solamente es del 8. La otra es también que se va a estar reutilizando el litio. Se están poniendo empresas en donde las baterías de litio son otra vuelta recicladas, recuperando el litio y volviéndose a usar en otros materiales. Luego está la parte del cobalto,
que es el 21% el que ya se usó en el 2021 y que para el 2050 se va a usar ya hasta el 37%. Vean que el níquel, lo que ya se usó hasta el 2021 es el 29.32% y para el 2050 el 41%. Es que el níquel es un material utilizado, híjoles, pues desde que se empezaron a usar los metales para utilizarlos los seres humanos. Entonces, sí es el que más aplicaciones tiene. Finalmente, el manganeso, el que se usó hasta el 2021 es el 15.2% y hasta el 2050 va a ser el 25.32%. ¿Qué es lo importante? Que vean que en el caso de litio, cada año desde el 2010 se ha ido aumentando la extracción de litio hasta el 2021, en donde ya estamos hablando de 100,000 toneladas que ya se han utilizado de extracción en un año, y esto sin incluir los Estados Unidos. Entonces son más de 100,000 toneladas extraídas en el mundo de litio en el 2021, y que ya eso ha hecho que de toda la suma de estas toneladas desde su explotación hasta el 2021 ya se haya estado utilizando el 6.5%. Entonces, son finitos los materiales, hay que seguir investigando en mejorar los materiales para no sobreexplotarlos, para mantener, repito, que esto debe durar, pues, lo que dura toda la vida del planeta Tierra, para que los humanos sigamos utilizándolos por el resto de todas las generaciones. En el caso del níquel, vean que igual ha estado aumentando la producción, aunque entre el 2013 y 2017 bajó, después volvió a subir, y ahorita en el 2020 bajó a 2.5 millones de toneladas. Y el cobalto en el 2021 fueron 170,000 toneladas, según los datos preliminares publicados por el Servicio Geológico de Estados Unidos, y el magnesio son 17,200,000 toneladas en el 2021. Implica que hay mucho que seguir trabajando en los materiales para las baterías. En cuanto a carrocerías, esto, con el fin de que se persiga, que el fin que se persigue en la fabricación de una carrocería es usar distintos materiales para lograr que el peso se reduzca, se aumente la resistencia y que la seguridad de todo el conjunto sea cada vez mayor, incluso utilizando materiales más ligeros. Para eso se han hecho aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio, como lo había dicho anteriormente, aleaciones de hierro entre aceros y aceros aliados y fibras de carbono. De estos se ven aquí en colorcito, como el magnesio en azul, donde se utiliza el magnesio en el vehículo. En poquito verde está el aluminio, donde se utiliza. En cuanto a la carrocería, porque el aluminio también se utiliza en el motor y como conductor. Aceros micro aliados de alta resistencia, que es el amarillo, donde está aquí el amarillo en el vehículo, donde se está utilizando, y aceros con aleaciones de boro, que es el rojo, ahí se ve dónde están utilizando. Entonces, eso se ha avanzado bastante, y seguiremos platicando de ellos en futuros capítulos. Lo importante es los dieléctricos para nuestra parte de almacenamiento de energía. ¿Por qué? Porque los conductores eléctricos, se sabe de que por excelencia que se utiliza es el cobre. Y si queremos bajar el peso de un vehículo, pues en vez de usar cobre usamos aluminio. Incluso ya hay aleaciones de cobre-aluminio que se vuelven más baratas, más ligeras, y que son utilizadas en estos conductores. Para el caso de algunas partes donde se requiere magnetismo de esos conductores, pues está el hierro, principalmente dentro del motor. Pero lo importante es la parte del aislamiento. Se requieren materiales que aíslen de mejor forma esos conductores sin que tengan tanto peso, que sean más delgaditos, y ahí es donde se ha investigado mucho en la parte de estos dieléctricos o aíslan aparte de que aíslan los cables que conducen la electricidad, también sirven para que entre un par de placas se pone un dieléctrico, un par de placas conductoras, claro está, de hierro, de cobre, de aluminio,
poner un dieléctrico y hacer un capacitor, y se han investigado hasta llegar a los supercapacitores que almacenan grandes cantidades de electricidad. Incluso son ya mucho más eficientes algunos supercapacitores que algunas baterías de litio. ¿De qué ha dependido? Bueno, de que se almacene bastante energía acorde al eléctrico que se pone en esos supercapacitores. Y entonces, ahí los materiales eléctricos comunes utilizados en supercapacitores incluyen óxidos de metal, polímeros y cerámicas. Los óxidos de metal, como el óxido de aluminio y el óxido de titanio, son populares debido a su alta constante dieléctrica y su capacidad para soportar altos voltajes. Los polímeros, como el politrafluoroetileno y el polipropileno, también se utilizan en supercapacitores, que esos sí son los importantes de investigar y darlos a conocer. Lo otro, bueno, pues son para aislamiento los plásticos que se utilizan como aislantes de cables y componentes eléctricos, y la goma que también se utiliza como aislante en cables. Finalmente, el punto 5, el ítem 5 son motores, y para motores, sí, los motores eléctricos han tenido mucha aplicación en la industria ya para siglos, y no es que tenga 2 siglos, pero sí más de un siglo, y los materiales que se han utilizado es el acero eléctrico, que es un material que se utiliza en la fábrica de núcleos magnéticos como motores eléctricos, el acero eléctrico que tiene una alta permeabilidad magnética y una baja pérdida por histéresis, lo que hace ideal para su uso en motores eléctricos. Los motores eléctricos de los coches pueden ser de dos tipos: motores de bobinas con hilo de cobre y motores de imanes permanentes que utilizan materiales de tierras raras como el neodimio, que es donde en la primera figurita que puse se hablaba de el neodimio, porque este hace que los motores de imanes permanentes sean más eficientes que los de motores con bobinas. El problema es que el neodimio es una tierra rara muy difícil de conseguir en las minas. Son pocos los países que lo tienen y muchos de ellos tienen problemas políticos. Por eso hay que seguir avanzando en la investigación de materiales que nos puedan hacer el mismo efecto que nos hace el neodimio para hacer más baratos y más eficientes estos motores, perdón, eléctricos. El hierro fundido es el material popular para la fabricación de motores eléctricos debido a su alta resistencia y confiabilidad. Y finalmente, el aluminio, comúnmente utilizado en la fabricación de motores eléctricos por su baja densidad, buena relación de resistencia-peso, ductilidad, excelente maniobrar y obviamente que conduce bien la electricidad. Entonces, la mayor de bobinados para motores de vehículos eléctricos se están ya pasando de cobre a una aleación de aluminio con cobre, aumentando más cada vez la proporción del aluminio. Me despido, Leandro Vito Barrera, su servidor, y suscríbanse al canal IEAE. Nos vemos la próxima semana. Adiós.